Cuando el dibujo técnico era una actividad que tenía que desarrollarse exclusivamente con instrumentos de dibujo, como escuadras, compases y reglas, el dibujo de distintas vistas de un objeto que en la vida real es tridimensional era una labor no solo tediosa, sino además muy propensa a error. Si se tenía que dibujar una pieza mecánica como la que vemos en pantalla, había que dibujar al menos una vista frontal, una vista lateral y una vista superior. Quienes les haya tocado dibujar así recordarán que para poder conseguir el desarrollo de estas vistas tenía que poner líneas de extensión a partir de la vista frontal hacia las demás vistas para poder ir desarrollando cada una de ellas. En AutoCAD, en cambio, podemos dibujar un modelo en 3 dimensiones que se comportará como tal con todos sus elementos. Es decir, no será necesario dibujar una vista frontal, luego otra lateral y una superior, sino dibujar el objeto en sí, tal y como existiría en la realidad, y luego disponer dicho modelo como sea necesario para desarrollar cada vista. Así, no importa desde qué punto de vista estemos disponiendo el modelo, este no perderá ningún detalle. Observe la enorme diferencia que tenemos cuando los dibujos, en lugar de ser creados en vistas distintas, son en realidad modelos tridimensionales. En este sentido, la esencia del dibujo tridimensional es entender que la determinación de la posición de un punto cualquiera está dada por los valores de sus 3 coordenadas, la X, Y y Z, y ya no solamente 2. Al dominar el manejo de las 3 coordenadas, la creación de cualquier objeto en 3D con la precisión característica de AutoCAD se simplifica. Así, en realidad el asunto no va más allá que de la adición del eje Z, y todo lo que hemos visto hasta ahora sobre el sistema de coordenadas y sobre las herramientas de dibujo y edición de AutoCAD sigue siendo válido. Es decir, podemos determinar las coordenadas cartesianas de un punto cualquiera de modo absoluto o relativo, tal como estudiamos antes, y dichas coordenadas pueden capturarse directamente en pantalla, utilizando referencias a objetos, o bien usando los filtros de puntos. Para facilitarnos el uso de los valores de coordenadas, tenemos que retomar el tema del sistema de coordenadas personales que estudiamos en el capítulo 14, pero considerando ahora además el uso del eje Z. Veamos este tema. Como ya se había explicado, el sistema de coordenadas personales sirve para ubicar el punto de origen del plano cartesiano en cualquier punto de nuestro dibujo y para modificar el sentido de los ejes X, Y y Z. El icono va a reflejar dicho nuevo origen si está activada la opción Ver, Visualización, icono SCP, Origen. La modificación más simple al sistema de coordenadas es indicar un nuevo punto de origen. Luego el sentido de los ejes X, Y y Z no se modifican. Para eso utilizamos el menú Herramientas, SCP Nuevo, Origen. Y indicamos con el cursor el nuevo punto para el sistema de coordenadas personales. Observe que el icono muestra ahora el nuevo origen que he señalado. Por su parte, la opción Cara crea un SCP cuyos ejes X y Y se alinean a la cara de un objeto. Si la orientación de los ejes no coincide, nosotros podemos modificarla con las opciones que presenta la ventana de comandos. Voy a abrir el menú Herramientas, SCP Nuevo, Cara, y voy a señalar una cara del objeto sólido. Decíamos que si la orientación de los ejes no nos favorece, la ventana de comandos nos permite indicar cuál eje de X y Y podemos girar. Para utilizar la opción 3 puntos debemos indicar las coordenadas del nuevo origen, luego un punto que definirá el sentido positivo de X y otro para el sentido positivo de Y. El sentido positivo del eje Z es un resultado obvio una vez que se han establecido los dos anteriores. Por tanto, voy a abrir el menú Herramientas,
SCP nuevo, 3 puntos. Voy a indicar un punto de origen para el SCP. Después voy a indicar el sentido positivo para los valores de X. Voy a utilizar una referencia a objetos para indicar el sentido positivo para los valores de Y. Y decíamos que los valores de Z son una resultante obligada. Con vector Z debemos indicar el punto de origen del SCP y luego la dirección de la parte positiva